Bueno, y el tema es cuándo voy a poder empezar a hacer estos viajes, ¿sí? Sea a Sí, Balcarce, sea a Brasil, sea a China. ¿Cuántos colegas están viajando a China? Están sumando millas lo loco. ¿Cuándo lo voy a poder pagar, ¿sí? No con una aplicación, no con dólares, mucho menos con billete crocante uno sobre uno, decía, no, ¿no? Sino directamente con Bitcoin, con criptomonedas. Estamos en comunicación con Dayana Gómez Vanegas. Ella es fundadora del proyecto Mujeres en Bitcoin, Movit, y es una de las personas que realmente más sabe de no solo esto de educación financiera, sino la educación financiera también en lo que es criptomoneda. O sea, nos corremos un ratito de los dólares, de las obligaciones negociables que hoy están furor, porque plazo fijo no te sirve para nada. necesitamos una cátedra universitaria, te digo, para Claro, esta y el concepto. tema es que en realidad, como te decía, el uso de aplicaciones, que ya es algo común, hasta para subir al bondi, facilita, es como un paso intermedio a que después, en definitiva, lo que estés pagando no sea la moneda del destino o la moneda original de tu país, sino directamente sea una cripto. Diana, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a Huéspedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por tan calurosa bienvenida. No, gracias a vos. Contanos un poco, ¿cómo es el paso a paso para entender y cuánto realmente falta o es que ya hay algunos destinos o algunos productos, algunos servicios en ciertos destinos que están empezando a laburar con criptomoneda, cobrándolo así? Bueno, yo lo primero que te diría, Jota, es que cripto no es futuro, es presente. Ujú. Recién mencionaban entre la multiplicidad de destinos, por ejemplo, Brasil. Y ha estado muy de moda las aplicaciones, que las aplicaciones son las formas en las que dialogamos con Internet, por llamarlo de alguna manera. Son las formas amigables en las que las empresas ponen a disposición de los usuarios los distintos servicios y también hay muchas aplicaciones en el mundo cripto. Pero volviendo al ejemplo de Brasil, por ejemplo, cada vez que los argentinos van y creen que pagan con Pix en Brasil, en realidad lo que está viendo por atrás es toda una maquinaria en la cual lo que migra de jurisdicción son las cripto, puntualmente el dólar digital USDT, para respaldar esas transacciones y la mayoría de los usuarios no se enteran. Yo acá pongo pesos, del otro Sí. lado el usuario recibe sus reales a través de Pix y lo que hubo en el medio fue una pasarela de pago cripto que sería imposible hacer a esa velocidad con el sistema financiero tradicional. Este es Todo ese solo sistema está, digamos, asociado a lo que conocemos como blockchain, o sea que es inviolable. la inviolabilidad de la blockchain y los pagos son dos universos diferentes. Por un lado, la blockchain de Bitcoin sí es inviolable, es transparente, es incorruptible y es auditable. No todas las blockchains tienen las mismas prestaciones. Hay blockchains que pueden ser más corruptibles porque pueden estar más centralizadas, porque los creadores pueden tener más grado de control. Y siempre que hablamos de pagos internacionales o de pagos en general, hay un diálogo con el sistema financiero tradicional en el cual pueden pasar un millón de cosas diferentes y ahí la casuística es súper amplia, pero siempre todo lo que pasa por las blockchains deja algún rastro Ujú. que lo hace después auditable y más Un fácil de rastro bueno en seguir. este caso, estamos hablando. Deja un rastro bueno en los casos que en Argentina han sobrado ejemplos de estafas. También vemos que cuando hay acciones que son delictivas, también dejan un rastro y eso es lo que permite de manera pública que cualquiera haga el control y que cualquiera vea los movimientos versus con el sistema financiero tradicional que solo mediante una orden judicial podés entender o tratar de entender una partecita de lo que pasó. Y acá podemos ver como toda la Volvamos, foto de volvamos, manera Diana, individual. a ver, al diario, ¿no? A la cuestión más del usuario. Vos recién mencionabas los PIX. De hecho, nosotros lo mencionamos y yo me admito, no termino de entender si el PIX No, es una claro. pseudomoneda o qué es. O sea, porque yo puedo cambiar Es reales el por PIX. método, es el método, claro, es difícil de explicar. Yo no lo diría que es una pseudo moneda, pero sí que es un saldo Mm, dentro de esa infraestructura de pagos. Vos podés bien. tener como tu saldo en Mercado Pago, podés tener tu saldo en Pix.
pero sí es cambiable a pesos. Pix verdaderamente para Brasil ha sido una revolución, pero para los argentinos poder a través de cripto operar con ese sistema es realmente un alivio, porque sobre todo cuando pensamos en turismo, ya se acabó la de que tengo que comprar los reales acá y pensar, y si no Claro. me alcanza, y Claro. si me da el límite de la tarjeta para cuando vaya, y si no, puedo directamente ahorrar en dólares digitales sin restricciones de compra 24/7, simplemente puedo pasar directamente de pesos no te digo ni siquiera la moneda, puedo pasar de pesos a mi caipiriña en la playa. Esa es un poco la revolución. Nombramos Brasil porque es nuestro vecino y es el principal destino turístico de los argentinos en época estival, pero podría ser cualquiera. Pido disculpas, estamos con visitas acá y Eh, mi hijo quizás quiera acotar algo a la conversación. está muy bien y es clarísimo que también es un horario para estar en familia, con lo cual agradecemos que nos puedas atender. El punto es, entonces, en todo esto, ¿hay una cifra, una estadística de cuántos turistas, cuántos viajeros realmente está creciendo este mercado de ir a pagar con cripto directamente? La gente no paga con cripto A ver, directamente en el caso de turismo, pero sí vemos un crecimiento bastante exponencial, sobre todo en la época post pandemia. En Argentina actualmente estamos entre los 4,5 millones y 6 millones de usuarios sí. que tienen cuenta en un exchange o casa de cambio centralizada, que son estos banquitos que me ayudan a pasar de peso a cripto y de cripto a pesos. Es un Eso, porcentaje digamos, elevado, digamos, me parece es un que porcentaje Es grande, elevado sí. de la claro, población. Ahí hay que discriminar, bueno, si hay usuarios que tienen cuentas en más de un exchange o no, por eso ponemos este alias casi del claro. 25% de dudas sobre el número. Por eso son solamente los usuarios que están conectados de alguna manera al sistema financiero tradicional. Ujú. Si pudiéramos abrir el espectro a usuarios de cripto que no tienen interacción con el sistema financiero tradicional, sin lugar a dudas ese número es muchísimo mayor y eso es lo que lo vuelve interesante, porque a diferencia de casos como por ahí El Salvador, donde vino una legislación de arriba hacia abajo que dijo, che, usen esta herramienta, aquí los argentinos tenemos una necesidad real, una necesidad de fondo, que es lo que nos volcó a buscar estas herramientas que vienen de la mano de la tecnología, pero que en definitiva son una propuesta para escapar de la inflación, para poder planificar algo re sencillo como mis vacaciones o un plan a largo plazo o una compra interesante que tenga que hacer en el exterior. Además de esto, hay un aumento del turismo específicamente cripto, por llamarlo de alguna manera, o el turismo bitcoiner, y vuelvo a traer acá El Salvador como ejemplo. En El Salvador, desde que implementaron la ley Bitcoin, subió un 200% casi el turismo. Está bien, viene acompañado de otros factores, la disminución de la inseguridad, etcétera, pero vemos que tiene un efecto directo el crear circuitos donde los usuarios puedan ir, pagar con cripto, sentirse en parte de esa mística y va creando un pequeño nicho de mercado que es interesante no solo para el turista, sino también para el proveedor de servicios. Hablando del proveedor de servicios, ¿cómo implementa esto? Aquel que es un cabañero en Córdoba, el que tiene quizás algunas habitaciones y tiene no sé, digo, un Airbnb o habitualmente pone su propiedad en Booking para reservarlo. ¿Cómo hace un match para después poder cobrar de estas maneras? Bueno, si sos emprendedora, desde Mujeres en Bitcoin estamos dando capacitaciones totalmente gratuitas, no solo en la parte de método de pago internacional, sino también en un programa intensivo de emprendedoras donde las asistimos desde marketing, inteligencia artificial, hasta cómo hacer la custodia y la autocustodia de tus criptos. Ujú. Y ese es un buen primer paso porque además las conectamos con empresas y emprendedores que pueden proveerles la infraestructura y los procesadores de pago. En Argentina hay varios procesadores de pago que inclusive proveen el servicio con pesos, es decir, un QR interoperable donde vos puedas pagar con pesos y con cripto.
Así que estamos muy contentos de poder acercarles esas herramientas a través de Krypton Market y de Tether a todos los operadores turísticos de Argentina que estén arrancando o que tengan, como vos decías, una cabañita en Salta, en Córdoba o en cualquier lugar de nuestra hermosa patria. Bueno, vos sabés que muchísimos prestadores de servicios, sobre todo lo que tiene que ver con alojamientos, quienes están al frente son mujeres. Es enorme la cantidad de mujeres que están a cargo de la administración de complejos. A veces son chiquititos, a veces son más grandes. Sí, a veces tenés hoteles completos, digo, pero yo no sé por qué se termina dando, yo no sé si es la mano femenina que termina ahí administrando mejor, como si fuese el hogar, ¿viste? Sí, es como el Lita de Lázaro. Claro. A mí me encantaría pensar que además de las administradoras son las propietarias y que se benefician de toda esa tarea de administración. Yo creo que, además me voy a meter en esto, pero yo creo que además somos de verdad muy buenas administrando, porque somos muy buenas multitasking. Entonces podemos tener ojos en todos lados a la vez y prestar atención en muchas cosas para administrar y para gestionar. Totalmente, Mario. Yo creo que no es solo una sensación tuya, sino que las cifras acompañan y, por ejemplo, en el mundo del emprendedurismo ven que las empresas cuando son coordinadas por mujeres son más sustentables, toman menos riesgos imprudentes. Les dicen en el mundo de las startups empresas camellos, porque a diferencia del unicornio, que por ahí son empresas que de golpe de la nada valen muchísimo y después quiebran, o no concretan los planes de negocio, las mujeres tenemos otras características donde preferimos la sostenibilidad a largo plazo. Esto viene dado por un montón de condicionantes socioculturales, pero lo que podemos afirmar es que al menos en las tareas de administración tenemos una performance tan o más competitiva que la de los varones. Lamentablemente esto no siempre viene acompañado de los beneficios de ser las propietarias de esos bienes, y ahí cripto también puede ayudar mucho a empoderar a las mujeres, porque en definitiva es propiedad digital, son activos digitales resistentes a censuras, inembargables, que podemos llevar con nosotras aún en las más diversas situaciones. ¿Y qué cuidados tiene que tener una persona si alguien que decide pagar o lanzarse al pago en criptomonedas? Si vos te me decías que decirme 3 o 4 cosas donde hay que poner el ojo. Primero, hay que como que charlarlo con el equipo de trabajo y tiene que ser un proyecto colectivo, porque si vos tenés un empleado que sabe cobrar con cripto, pero el resto del equipo piensa que es una gilada, que eso no importa, vos no sabés cuándo te puede llegar, viste, el cliente que quiera. Ahí partimos. Claro, es verdad. Claro, porque el turista te entra. Ahí te tomamos de nuevo. No puede pasar. Después hablarlo con el equipo contable y que tu contador no se asuste, o sea, explicarle que esto es legal, que es transparente, que se tributa, que no, y que no es difícil. Dijiste también una palabra que, digamos, para la contabilidad es clave, dijiste que es auditable, y eso, digamos, es como una palabra de que da cierta confianza también, que no es algo trucho, sí, que no es algo que es barrani, digamos, es negro. No, totalmente, y hay herramientas, a ver, por supuesto, como en todo mercado, y en Argentina esto sabemos un montón, viste que tenés las operaciones declaradas, las operaciones medianamente declaradas. Ahí lo perdimos un poco, pero sí está permitido, o sea, esta forma es una forma legal y está permitida en nuestro país. Declararla. Está contemplado por la legislación, paga tributos, paga bienes personales, paga ganancias, o sea, no es un invento de alguien, sino está contemplado en la legislación argentina desde hace un montón, porque las legislaciones argentinas siempre llegan, viste, con intención recaudatoria y después se fijan. Entonces, en ese marco, desde el año 2014 aparecen las primeras obligaciones de reportar las operaciones realizadas con criptomonedas, y desde el año 2017-2019 empezamos a tener las primeras normativas específicamente tributarias. Así que eso también es clave, ¿viste? Acompañarlo avisándole al contador, avisándole al abogado,
porque si no pasa que los comerciantes van de muy buena intención y luego después cuando vienen los balances, ¿cómo es que cobraste con cripto? Y se alarman. Entonces, eso se puede hacer. Transparente también que se puede elegir si conservar las criptomonedas o pasarlo a pesos. Hoy por hoy hay herramientas súper sencillas para hacerlo, súper sencillas, donde básicamente en minutos pasas de dólares digitales a pesos o de dólar digital a Bitcoin, lo conservas en tu cuenta, lo sacás y podés inclusive ir a un cajero automático y hacer un retiro. Así que en ese sentido es totalmente líquida. Y lo otro, prevención de estafas, las mismas prevenciones generales que tenemos con los procesadores de pago en Argentina. Fijarse que no sea trucho lo que me están mostrando, tomarme el tiempo de corroborar, de fijarme en mi cuenta si ingresó el dinero antes de prestar el servicio, prestar atención a las diferencias de cotización, los cuidados generales de la vida digital aplicados a esto. Buena gestión de contraseñas. Ah, genial, dijiste algo. Buena gestión de contraseñas, o sea, a veces nos hacemos como un mareo importante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, las vas cambiando, pero viste, después te dice, no podés ingresar la misma contraseña 4 veces consecutivas. Es como un montón. Acá hay una cosa muy, muy importante, que es que Bitcoin ofrece la posibilidad de ser tu propio banco. Y cripto también. Y ser tu propio banco es un gran poder que, como diría el hombre araña, conlleva una gran responsabilidad. Eso Exacto. implica que si vos elegís ser tu propio banco, elegís lo que nosotros llamamos autocustodia, vas a tener que asumir esa responsabilidad. Y es como si yo tuviera dinero bajo el colchón y se me incendia la casa o se me inunda. ¿A quién le puedo pedir que me repare por eso? A nadie. Entonces, la gestión de contraseñas no es solo una buena gestión para evitar que me hackeen cuando uso un servicio custodial donde hay un tercero que me puede reiniciar la clave o una empresita de estas que me proveen liquidez, sino que cuando voy a este terreno de la autocustodia, de tener mi propia caja fuerte digital, mi propio colchón digital para ponerla cripto, debo hacer una gestión muy, muy adecuada porque ahí no hay un 0800 Satoshi Nakamoto que reinicie la clave. No hay un me olvidé la contraseña. Pero pará, no tengo el 0800, pero sí por lo menos decime que tengo un contacto tuyo para poder primero capacitarme, tener todas las cosas bien en claro y a partir de ahí decir, dale, me animo y empiezo a traer hasta un turismo nuevo, que es el early adapter, dice, yo quiero pagar con cripto, bueno, que se venga. Diana, ¿cómo es los contactos justamente para ubicarte, para poder saber más y sobre todo para las mujeres que nos están escuchando, poder sumarse a Movit, a Mujeres en Bitcoin? Bueno, en Instagram somos Movit, Mujeres en Bitcoin justamente, y mi Instagram personal es Diana Gómez Vanegas. Las esperamos en ambas redes sociales para poder canalizar las dudas que tengan y sobre todo para que se inscriban en la próxima corte del programa intensivo de emprendedoras, que es absolutamente gratuito y les damos capacitaciones desde Canvas y diseño hasta inteligencia artificial y métodos de pago internacional, así que no hay excusas, tenemos un plantel de profes exquisito, es completamente online y la idea es sacar la última corte antes de diciembre, así que por favor escríbanos si se quieren sumar. La invitación está hecha, Diana, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mariún, muchas gracias Jota, ha sido un placer.